Gracias a Dios, hoy terminamos nuestro estudio de las 5 solas, este estudio introductorio que hemos tomado para nuestra confesión de fe. Y esta mañana veremos la última sola, que se conoce como, o se abrevia como Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria. Es decir, que en todo lo que respecta a nuestra salvación, solo la palabra de Dios tiene la máxima autoridad. Es solamente por la gracia de Dios, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo únicamente, y por lo tanto, toda la gloria es únicamente a nuestro Trino Dios. Soli Deo Gloria, hermanos, está en la parte más alta de las solas, como en el diagrama que hemos estado viendo en nuestros estudios. En esa parte de hasta arriba de esa edificación, en ese ejemplo visual. Pues, hermanos, hemos tomado este diagrama porque describe muy bien la arquitectura de estos edificios griegos clásicos, en los cuales esa parte triangular que ustedes ven hasta arriba se le conocía como el frontón. Y ese frontón ayudaba a darle una estética, una belleza a esas edificaciones. De igual manera, Soli Deo Gloria es esa belleza de las 5 solas, en la cual nosotros podemos admirar, en la cual podemos conocer y por medio de la cual podemos glorificar a este Dios de gloria. Pues, hermanos, la gloria de Dios es el comienzo y el propósito final de nuestra salvación. Pues tanto la Escritura, como la gracia, como la fe, como el mismo Señor Jesucristo manifiestan la gloria de Dios en sus atributos y tienen como fin la alabanza de su pueblo. Esto, hermanos, quiero explicarlo a lo largo del estudio, cómo al admirar la gloria de Dios en su persona y en sus obras, esto nos lleva a admirarnos, a reconocer su gloria y a darle la alabanza debida de su gran nombre. Este estudio lo veremos en 3 partes. La primera he titulado La gloria le pertenece solamente a Dios. La gloria le pertenece solo a Dios. Porque en primer lugar, hermanos, la gloria de Dios se refiere a esa manifestación de su grandeza y de su esplendor. Es algo que le pertenece solamente a Dios, que es propio de su naturaleza, es propio de su ser. Los reyes, hermanos, aquí en la tierra se visten de gloria, los hombres de gran influencia tienen posesiones de lujo, de alta gama, pero si tú los despojas de esas cosas, tú los despojas de su gloria. Sin embargo, en cuanto a la gloria de Dios, como es propia de su ser, esta no puede ser despojada de Él, porque es algo que le pertenece únicamente a Él, es propio de su naturaleza. Con razón, hermanos, dice la palabra de Dios, que Él no comparte con nadie su gloria. Esta es solamente de Dios. Soli Deo Gloria, hermanos, es el resultado del desarrollo teológico que comenzó en el siglo XVI con los reformadores, pero que siguió en los siglos posteriores con estos teólogos que vinieron después de la Reforma, los cuales desarrollaron más a detalle esta doctrina de la gloria de Dios. Por ejemplo, particularmente un teólogo del siglo XVII de nombre Edward Lake, él identificó, hermanos, la gloria de Dios como la infinita excelencia de la esencia divina. Es decir, como dijimos, que la gloria de Dios es la propia esencia y naturaleza
de Dios. Y por lo tanto, Dios es infinitamente digno de ser alabado, admirado y amado por todos. En armonía, hermanos, con esta definición, también muchos teólogos han hablado de la gloria de Dios como la suma de sus atributos. Es decir, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la omnipresencia de Dios, el conocimiento de Dios y demás atributos de Dios manifiestan su gloria. Acompáñenme, hermanos, a ver el Salmo 72, versículo 19. Cómo estos atributos de Dios, resumidos en su nombre, manifiestan su gloria en esta tierra. Salmo 72, 19, dice la palabra de Dios: bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Hermanos, aunque dijimos que la gloria de Dios es algo que le pertenece únicamente a Él, de tal manera que solo Dios conoce perfectamente su propia gloria, no obstante, Él ha dado a conocer su gloria también a sus criaturas a través de sus obras. Por ejemplo, de una forma ordinaria, Dios suele manifestar su gloria en esta tierra en la creación, pero también en la preservación del mundo, o lo que se conoce como su providencia, pero también la gloria de Dios es manifestada a través de su palabra, a través de la salvación de las almas, que es el tema de que tratan las 5 solas, de la salvación. Pero no solamente Dios ha manifestado su gloria de una forma ordinaria a través de la creación, de la providencia y de la salvación de las personas, sino que también Dios manifiesta su gloria, o ha manifestado su gloria, o manifestará también su gloria de una forma extraordinaria, a través de maravillas, a través de apariciones, de visiones gloriosas de la gloria de Dios. Y esto es lo que veremos, hermanos, en este segundo punto del estudio que titulamos La gloria de Dios manifestada con su pueblo. Veremos cómo esta gloria extraordinaria se manifiesta también con su pueblo del pacto. Esta gloria de Dios, hermanos, es algo interno, pertenece a Dios, pero al mismo tiempo también es algo externo cuando Él lo da a conocer a través de lo que ya dijimos. De tal manera Dios manifiesta, hermanos, su gloria en este mundo, para que en respuesta a ello todas sus criaturas le adoremos, le alabemos, le reconozcamos, le honremos, le glorifiquemos. Ahora, hermanos, es importante hacer una aclaración aquí cuando decimos que cuando contemplamos la gloria de Dios, nosotros en respuesta glorificamos a Dios o le damos gloria a Dios. Es importante aclarar que cuando nosotros damos gloria a Dios, no es que estamos añadiéndole algo a su gloria como si algo le faltara de nosotros, de ninguna manera. Sino que cuando decimos que nosotros damos gloria a Dios, nos estamos refiriendo que al fijarnos en sus excelencias, en sus atributos, lo estimamos en nuestros corazones y por lo tanto lo manifestamos en admiración y en gloria, en alabanza. A eso se refiere cuando nosotros damos gloria a Dios. Es más una reacción a la gloria que vemos a algo que nosotros le damos a Dios de nosotros mismos. Así, hermanos, la gloria de Dios se ha manifestado de una forma extraordinaria y lo podemos ver en el testimonio del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento con la iglesia.
De tal manera, hermanos, que podemos decir que el tema de la gloria de Dios es un tema importante en las Santas Escrituras, de tal manera que se desarrolla de principio a fin en la palabra de Dios. Podemos decir que la gloria de Dios es uno de esos temas que son un hilo conductor que nos va relatando la historia de la redención a través de las Santas Escrituras. Un ejemplo, hermanos, de esta manifestación extraordinaria de la gloria de Dios con su pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, podemos verlo en lo que se conoce como la Shekinah, o esa nube de gloria que acompañó al pueblo de Israel durante el desierto. Esa era la presencia de la gloria de Dios con su pueblo, aunque limitada en comparación con lo que realmente es la gloria de Dios, no obstante, poderosa en medio de su pueblo, poderosa para proteger y acercar a su pueblo amorosamente, pero también poderosa para alejarlos con juicio y terror cuando éstos prevalecían en sus pecados. Pues esta nube de gloria, esta Shekinah, amenazó desde el monte Sinaí cuando fueron dadas las leyes, cuando fue dada la ley al pueblo. Pero al mismo tiempo esta gloria se posó sobre aquel tabernáculo que Moisés construyó, demostrando que Dios estaba habitando en medio de su pueblo. Esta misma gloria, hermanos, aunque ya no era visible cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, sí estaba la gloria de Dios aún en el tabernáculo, particularmente en el lugar santísimo, en el arca del pacto, y permanecía allí cuando el pueblo era fiel, pero cuando el pueblo perseveraba en sus pecados, esta gloria se iba. Esto podemos verlo, hermanos, en el primer libro de Samuel 4, 21 al 22. Lo leo porque lo voy a leer, hermanos, en la versión de las Américas. Dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Abandonó la gloria de Dios al pueblo de Israel cuando éste prevaleció en sus pecados. Sin embargo, después del tabernáculo, cuando el rey Salomón construyó aquel templo, en sustitución a ese tabernáculo, también vemos que la gloria de Dios vino nuevamente sobre aquel templo. En segundo libro de Crónicas 7, del 1 al 3 dice, cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque su gloria había llenado el templo. Y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo y adoraron y alabaron al Señor. Decían, ciertamente el Señor es bueno y su misericordia es eterna. Pero nuevamente, hermanos, cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios y anduvo en sus pecados, adorando a los ídolos, leemos en el libro del profeta Ezequiel, esa visión que él tuvo, en la cual nuevamente la gloria de Dios abandonaba aquel templo construido por Salomón. Ezequiel 11, 22 al 23 dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Hermanos, esta es la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Un ir y venir de la presencia extraordinaria de la gloria de Dios por causa del pecado. Dice un autor de nombre David Van Drunen, el advenimiento de la gloria de Dios pudo haber exaltado a Israel durante un momento, pero al final acabó consumiéndolo. Y esto es por causa del pecado.
Sin embargo, hermanos, la historia de la redención, como nosotros sabemos, gracias a Dios no termina allí. La historia de la gloria de Dios con su pueblo no termina allí. Porque el propio profeta Ezequiel también profetizó de la gloria de Dios nuevamente viniendo al templo. Pero no a un templo físico, sino a un templo espiritual. Ezequiel dice así en el capítulo 43, versículos del 4 al 7. Cuando la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente, entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. Y así pasamos, hermanos, al último punto, que titulamos La gloria de Dios en la salvación de su pueblo. La gloria de Dios en la salvación de su pueblo. La historia de la gloria, de la presencia de Dios con su pueblo continúa. Continúa cuando la gloria de Dios vino al templo, primeramente a un templo físico, pero se demuestra que ese no era el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, porque ese templo fue destruido. Pero la gloria de la presencia de Dios vino al templo espiritual, el cual permanece para siempre y eternamente. Esta gloria de Dios, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios vino al mundo en forma de hombre, como bien dice el apóstol Juan en su evangelio, como veremos en el sermón de esta tarde con nuestro pastor Andrés, veremos una parte de este versículo. Juan 1:14, si me acompañan, hermanos, para que lo veamos juntos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, vemos esta gloria de Dios nuevamente viniendo a esta tierra. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, la gloria de Dios vendría no a un templo hecho por manos de hombres, porque cuando Jesús entró en ese templo hecho por manos de hombres, construido por Herodes, ese segundo templo, también Jesús profetizó de la destrucción de ese templo en el año 70, algo que sucedió. Entonces, Ezequiel no se refería a un templo físico, pero la gloria de Dios vino cuando Cristo levantó un templo espiritual conformado por creyentes, tanto judíos como gentiles, creyentes que Él ganó con su propia sangre y en los cuales permanece la presencia de la gloria de Dios por su Santo Espíritu. Y finalmente, hermanos, esto llegará a su cumplimiento final cuando nuestro Señor Jesucristo nuevamente manifieste la gloria extraordinaria, visible de Dios habitando con su pueblo, cuando vengan las nubes del cielo sobre esa nube de la gloria de Dios para venir por su iglesia y habitar en medio de nosotros, de tal manera que la presencia de Dios esté con su pueblo, ya no para alejarnos, sino para morar con Él, donde veremos su santo rostro, donde ya no habrá pecado, ni muerte, ni dolor, ni tristeza, porque aquellas cosas habrán pasado y todas las cosas son hechas nuevas.
De tal manera será la manifestación de la gloria visible de Dios en la salvación final y completa de su pueblo, para que nosotros le admiremos y le adoremos para siempre. Dice nuevamente Van Drunen: es para engrandecer su gloria que Dios se levanta para hablar a su pueblo y salvarlo de sus pecados. Las demás solas de la Reforma proponen la gloria de Dios como el fin más elevado para el que existe este mundo. De esta manera, hermanos, Dios manifiesta su gloria en la salvación de su pueblo. Y las 5 solas, hermanos, nos recuerdan que solamente por la gloria de su palabra escrita podemos conocer el Evangelio y no por otros medios. Solamente por la gloria de su gracia somos salvos y no por la mediación de alguna iglesia o algún sacerdote. Solamente por la gloria de la fe que nos es dada es que somos salvos y no por nuestras obras. Solamente por la gloria manifestada en Cristo somos salvos y no por ningún otro intermediario. Y solamente por la gloria de Dios y para la gloria de Dios somos salvos y no por la gloria ni para la gloria de ninguna institución religiosa. Hermanos, en resumen, Soli Deo Gloria no se refiere a que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. No, eso haría que Soli Deo Gloria se centre en nosotros. No, Soli Deo Gloria se trata de Dios, de quién es Él y de lo que Él ha hecho para que Él reciba la gloria al ser admirado en quién es Él. De tal manera que Dios así recibe la gloria, hermanos, en nuestra salvación. Y terminemos, hermanos, el estudio con unas aplicaciones acerca de esta última sola, de solo a Dios la gloria. Hermanos, hemos repetido que Soli Deo Gloria se trata de Dios. Pero también dijimos que Soli Deo Gloria nos lleva a dar una respuesta a la gloria de Dios cuando la admiramos. Pero hermanos, aún esta respuesta que nosotros debemos a Dios en alabanza y en adoración es movida por el Espíritu Santo, de tal manera que aún la obra de Dios abarca hasta en nuestra propia adoración a Él. Por eso es que podemos decir Soli Deo Gloria aún en nuestra adoración a Él, porque es Él quien nos mueve a hacerlo. Y ahora, hermanos, específicamente, ¿cómo podemos adorar a Dios? Hay muchas maneras, la Escritura nos lo muestra, pero quiero centrarme en una que nos muestra el apóstol Pedro. Allí en su primera carta, capítulo 4, versículos 10 al 11, Él nos dice una manera en la que podemos nosotros adorar a Dios. Dice el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ver, hermanos, cómo nosotros, al poner en práctica los dones que Dios nos ha dado para el servicio, primeramente de nuestros hermanos y también para el servicio de las demás personas, nosotros manifestamos la gloria de Dios. Nosotros lo hacemos con gratitud al contemplar la gloria de Dios en la salvación de nuestras almas. Esta es una forma de adoración cuando nosotros servimos a nuestros hermanos. Porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y finalmente, amado amigo, que aún no has confiado en Jesucristo. Amigo, gracias a Dios que la Biblia es expuesta desde este púlpito. Y hoy tú puedes escucharla. Gracias a Dios, amado amigo, que por su gracia hoy tú estás aquí y puedes escuchar hoy el Evangelio de tu salvación. Gracias a Dios, amigo, que la fe es un regalo que hoy puedes recibir si escuchas con suma atención su palabra expuesta, que te será dada en unos instantes desde este púlpito. Gracias a Dios, amigo, que Cristo te será presentado esta tarde para que tú lo conozcas, para que lo abraces, para que lo admires, para que deposites toda tu confianza en Él, para que te abandones completamente y definitivamente y de una vez por todas a Él. Y gracias a Dios, amado amigo, que hoy te invita Dios mismo a arrepentirte y a creer en Jesús para ser salvo, y así seas para la alabanza de la gloria de su gracia. Y que no te quedes sin arrepentirte y termines siendo para la alabanza de la gloria de su justicia. Y así, hermanos, terminamos, gracias a Dios, estos estudios de las 5 solas y pongámoslo en práctica esta tarde con la ayuda de su Santo Espíritu para su propia gloria. Amén.